Hola, hola, queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Yo feliz de estar nuevamente con ustedes, listo para compartir otra delicia literaria, compartir con ustedes el gozo de la belleza literaria, que es una de las cosas que más felicidad me da a mí en la vida. Y para hoy quiero hablarles de un escritor al que quiero mucho, uno de los grandes escritores del siglo XX, creo que de los más grandes. De hecho, pienso que está un poquito subvalorado, tal vez. Me refiero al italiano Dino Buzzati. Dino Buzzati. No sé si les suena una campanita o si les resulta completamente desconocido, pero mi misión en este programa es que se haga buen amigo de ustedes. Dino Buzzati nació en 1906, murió en 1972, vivió 66 años de edad. Era hermano de Adriano Buzzati Traverso, que fue un notable científico, sobre todo en el campo de la genética. Buzzati era, por supuesto, el gran escritor que fue, pero además tenía una formación periodística, trabajó mucho tiempo, ni más ni menos que para el Corriere della Sera en Italia, el más prestigioso periódico italiano. Y además de periodista y de escritor, era pintor. Y esto es siempre muy significativo, porque ya lo he dicho, amigos, los escritores que también son pintores o artistas gráficos, caramba, se les siente eso en todas partes, se les siente en su prosa, se siente en su manera de describir, en la visualidad, en las imágenes, en la plasticidad de lo que nos muestran en su literatura. Y cuando pienso en un escritor pintor, siempre evoco inevitablemente a mi querido amigo Jean Cocteau, que es más bien como un hermano de mi alma. Lo que yo quiero a Jean Cocteau no se los puedo decir, amigos. Jean Cocteau era proteico, era un fenómeno. El gran escritor francés fue dramaturgo, novelista, ensayista, cuentista, sobre todo poeta quizás, pero fue también ceramista, fue dibujante, fue pintor, fue vitralista, fue en sus horas, en sus momentos también músico, aunque todo lo tocaba en do mayor, pero era músico, tocaba el piano y de oído y muy bien. Y era también, pueden ustedes creerlo, director de cine, sí, era un realizador, un importante realizador de cine, el autor de la más bella versión jamás filmada de La Bella y la Bestia, blanco y negro, 1945, con Jean Marais en el papel de la bestia. Sí, autor absoluto, bueno, el artista integral, ¿verdad? El que se metía en todo lo que tenía que ver con el arte. También escribió libretos y guiones para ballets y para óperas y para películas y para todo. Jean Cocteau era lo que llaman los franceses un touche à tout, un tócalo todo. Bueno, pero no estamos hablando de Jean Cocteau, este era un pequeño homenaje que le quiero rendir, hablando sobre Dino Buzzati, que también era, bueno, multifacético, escritor, periodista y pintor. Y la faceta de periodista se trasluce en su prosa. Creo que la calistenia periodística, el estilo periodístico que tuvo que cultivar durante tantos años, incidió en una prosa particularmente limpia, directa y concisa, que le fue de mucho beneficio para su obra literaria. Escribió una novela, muchos notables cuentos y muchas notables poesías. Como novelista, su obra más famosa es El desierto de los tártaros, de 1940. Fue votada entre las 100 mejores novelas del siglo XX, en el número 29 quedó. La traducción al español fue prologada por ni más ni menos que Jorge Luis Borges, que lo adoraba. Es una novela muy perturbadora, El desierto de los tártaros, muy perturbadora. Todo sucede en un cuartel, en el mundo de la milicia, donde hay un sargento que está al frente de todo el cuartel, preparándose eternamente para una supuesta terrible invasión de los tártaros que va a venir de algún punto cardinal del horizonte. Entonces se pasa la vida entera pertrechando el castillo, vigilando, alertando a los vigías, viendo que haya suficientes municiones, que haya suficiente comida, esperando y esperando y esperando esa
fementida invasión de los bárbaros que no llega nunca, de los tártaros. No llega nunca la tal invasión. Una idea muy kafkiana, ¿verdad? Muy kafkiana porque Dino Buzzati efectivamente es un hijo espiritual de Kafka. Tiene la impronta de Kafka por todas partes. Y como novela, El desierto de los tártaros es una de esas grandes obras de la espera, lo que llamaríamos en el siglo XX obras de la espera. ¿Cuál sería por excelencia la obra de la espera inútil y estéril en la vida? Bueno, Esperando a Godot, de Samuel Beckett, por supuesto. Pero también lo sería Final de Partida, de Samuel Beckett. También esa es una obra de espera. Lo sería sin duda alguna el Castillo de Kafka, la espera para ser acogido, para poder pasar adelante en el castillo que nunca se le da. Otra obra de la espera, El Proceso, de Kafka también, José K. esperando eternamente a ver quién lo acusa, de qué delito, quién lo querella, qué fue lo que cometió de malo, y no se entera nunca, y así lo terminan matando, ejecutándolo como un perro, a puñaladas en un callejón. Y no se entera nunca de que le acusan. También sería una pequeña obra de la espera, esa linda, intrigante y enigmática parábola, alegoría, texto corto de Kafka que se llama Ante la ley, donde hay un hombre sentado frente a la puerta de la ley y no logra entrar nunca a la puerta que está resguardada por un guardián de aspecto ciertamente no muy hospitalario. Todas esas son obras de la espera. Yo no sé qué pasó con el ser humano. Yo no tengo tantas herramientas filosóficas, ni antropológicas, ni sociológicas, ni históricas para poder dar aquí un diagnóstico o intentar explicar el fenómeno de por qué proliferan las obras que yo llamo, es mi término, obras de la espera. Y que no es ni espera, si se fijan ustedes bien, porque la espera es una cosa activa. Tal vez el que está esperando en el desierto de los tártaros, tal vez ahí sí el sargento está esperando, se termina quedando solo, sus compañeros vuelven a sus casas confortablemente con sus esposas, con sus hijos, siguen con sus vidas, son felices y el sargento se queda solo, 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 eternamente esperando una terrible invasión que no tiene lugar, en estado de paranoia y de vigilancia eterna. Bueno, todo esto es muy existencialista, evidentemente, tiene mucho que ver con el mito de Sísifo de Camus, tiene mucho que ver con Sartre, tiene mucho que ver con Heidegger también, con toda la corriente existencialista, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y cuán solo está el ser humano en la búsqueda de este propósito, de la función de la función, de la finalidad, del propósito, del último de los propósitos. Como decía Machado, bueno es saber que existe el agua. El problema es no saber de qué nos sirve la sed. Bueno, todos estos autores que he mencionado son autores de la espera. El propio Sísifo, del mito de Sísifo de Camus, empujando la roca ladera arriba, que luego rueda hasta abajo, baja, Sísifo la recoge, la empuja de nuevo hasta arriba, la roca baja, la rueda nuevamente, pero el Sísifo vuelve a empujarla hasta arriba y así recicla y recicla y recicla absurdamente su gestión sin nunca llegar a nada, esperando algo, un evento, algo o a alguien que no sea persona y que no sucede nunca. Es por eso que El desierto de los tártaros es una extraordinaria obra literaria. Es de 1940, les decía. Fue llevada a la pantalla, sí, sí, en 1976 por Valerio Zurlini, con dos actores egregios, Max von Sydow, que era el actor fetiche de Ingmar Bergman, y Vittorio Gassman. Si la pueden ver, se las recomiendo vivamente. Muy fiel al texto de Buzzati. Pero Buzzati, fuera de esta novela, que fue una obra maestra, tiene montones de cuentos, pero montones de cuentos de primerísima línea. Y tiene poesías también. Y lo que es más, tiene obras plásticas, porque era pintor, como les dije, en la cual integra poesía y pintura. La pintura de Dino Buzzati la pueden ustedes buscar
en Google y valdrá más un minuto de ustedes viendo la pintura que 2 horas yo tratando de explicarla o de describirla. Entonces, véanla. Es, por supuesto, propende a lo teratológico, a lo monstruoso, a lo deforme, a lo híbrido, a lo quimérico, a lo aterrador, a lo fantasmagórico, ciertamente a lo onírico, al mundo de los sueños. Podría ser considerada como surrealismo. Alguien ha propuesto más bien la expresión realismo mágico. Ya ustedes saben, amigos, que a mí no me gustan esas taxonomías, esos gafetes, esas etiquetas que le ponen a los escritores. Pero bueno, sí, supongo que un surrealista podría reivindicarlo como parte de su movimiento si quisiese, o alguien del realismo mágico hacer lo mismo. Ciertamente son visiones oníricas, sí, son cosas monstruosas en realidad, hay una estética de lo monstruoso. Recuerda mucho en algunas cosas a Giorgio da Chirico, el gran pintor italiano, ¿verdad? Esas plazas desiertas, esas arcadas donde se ve la sombra alargada, hiperbólica de un ser humano, pero no vemos al ser humano. Esos maniquíes, esos callejones vacíos que parecieran un lugar donde se cometió un crimen y todo el mundo salió corriendo, donde vemos la huella de lo humano sin la presencia de lo humano, un mundo desertado, un mundo solitario, oscuro y lunar. Eso sentimos mucho de Daquílico y también de René Magritte, el gran pintor francés. Hay mucho de ello en la obra pictórica de Buzzati. Vale la pena, vale la pena. Es magnífica pintura. Hoy día se vende en el mercado. Bueno, no se vende como Picasso o como Monet, pero fácil se vende por $20,000 un cuadro de Buzzati. Por lo tanto, un pintor cotizado, bien cotizado, ¿verdad? Hizo tiras cómicas, imagínense ustedes, hizo una tira cómica sobre Edipo, vean qué difícil, hizo una tira cómica sobre Orfeo, donde cuenta en tiras cómicas la saga de Orfeo descendiendo al Hades en pos de su amada Eurídice y cómo la pierde y todo, lo hizo en tiras cómicas, lo que él llamaba, ¿cómo se le poema fumata lo llamaba, las tiras cómicas. Y en sus pinturas a menudo integra al lienzo, integra a la pintura textos como un remanente de la tira cómica, sí. No que de los personajes necesariamente se haga la burbujita con los parlamentos, pero sí integra en ciertas texturas, en ciertos sectores, en ciertos segmentos del lienzo, pone texto, generalmente poemas, y lo que él llamaba poemas gráficos, construyendo una obra que es híbrida entre la plástica y la poesía. Entre la plástica y la poesía, sí, metía leyendas y grandes partes de texto en sus poemas. No, era un artista completo y extraordinario, extraordinario. Cultivó mucho la ciencia ficción, cultivó el mundo de la fantasía y muchas historias de terror. Magnífico, magnífico cuentista. Y lo que les propongo hoy es entrar en su mundo a través de un cuento que se llama, vean qué curioso título, Una cosa que empieza por L. Entonces, el título es como una anodina adivinanza infantil. Adivinen, ¿verdad? Adivina, adivinador. Una cosa que comienza por L. ¿Qué comienza por L? ¿Qué será lo que comienza por L? El cuento comienza inocuo, comienza inocente y hasta con un tono infantil, pero van a ver lo que pasa. Van a ver lo que pasa, amigos. Entonces procedo a leerlo de seguido y después lo comentamos. Tan pronto como llegó al pueblo de Sisto y se alejó en la posada de siempre, en la que acostumbraba pasar 2 o 3 veces al año, Christopher Schröder, comerciante de maderas, se metió en la cama porque no se sentía bien. Después mandó llamar al doctor Lugosi, al que conocía desde hacía años. El médico vino y pareció quedarse sorprendido. Excluyó que tuviera nada grave, le pidió un frasquito de orina para examinarla y prometió volver ese mismo día. A la mañana siguiente, Schröder se sentía mucho mejor, tanto que quiso levantarse sin esperar al doctor. Estaba afeitándose en mangas de camisa cuando llamaron a la puerta.
Era el médico. Le invitó a entrar. Esta mañana me encuentro perfectamente, dijo el comerciante sin siquiera volverse, continuando con su afeitado delante del espejo. Gracias por haber venido, doctor, pero ahora puede irse. Ah, qué prisas, respondió el médico y carraspeó para mostrar un ligero embarazo. Esta mañana he venido con un amigo. Schröder se volvió y vio en el umbral de la puerta junto al doctor a un hombre de unos 40 años, fornido, con el rostro rojizo y bastante vulgar, que sonreía insinuante. El comerciante, un hombre siempre satisfecho de sí mismo, habituado a imponer su voluntad, miró molesto al médico con gesto inquisitivo. Es un amigo mío, repitió Lugosi. Don Valerio Melito. Más tarde debemos ir juntos a visitar a un enfermo, así que le he dicho que me acompañara. Para servirle, dijo Schröder fríamente. Siéntese, siéntese. De todas formas, continuó el médico, sobre todo para justificarse, hoy, por lo que parece, ya no necesita usted mis servicios. La orina estaba muy bien. Sin embargo, querría hacerle una pequeña sangría. ¿Una sangría? ¿Y por qué una sangría? Le sentará bien, explicó el médico. Después se encontrará como nuevo. A los temperamentos sanguíneos como el suyo siempre le sienta bien. Y además es cuestión de 2 minutos. Y diciendo esto, sacó de su capa un frasquito de vidrio con 3 sanguijuelas dentro. Lo apoyó en una mesa y añadió, póngase una en cada muñeca. Solo tiene que sujetarlas con firmeza. Durante un momento, téngalas así, para que se le adhieran bien a la piel. Por favor, hágalo usted mismo. ¿Qué quiere que le diga? Hace 20 años que ejerzo mi profesión y nunca he sido capaz de cogerlas yo mismo con la mano. Traiga acá, dijo Schröder, con aquel irritante aire suyo de superioridad. Cogió el frasquito, se sentó en la cama y se aplicó en las muñecas las 2 sanguijuelas como si no hubiera hecho otra cosa en toda su vida. Mientras tanto, el extraño visitante, sin quitarse su amplia capa, había dejado encima de la mesa su sombrero y un paquete alargado que emitió un sonido metálico. Schröder se dio cuenta, con una vaga sensación de malestar, de que el hombre se había sentado casi en el umbral de la puerta, como si quisiera estar lejos de él. Usted no lo creerá, pero don Valerio Melito ya le conoce, dijo el médico a Schröder, sentándose también él, no se sabe por qué, cerca de la puerta. No, no recuerdo haber tenido el gusto, respondió Schröder, que sentado encima de la cama tenía los brazos abandonados encima del colchón, las palmas vueltas hacia arriba, mientras las sanguijuelas le succionaban las muñecas. Después añadió, dígame una cosa, Lugosi, ¿llueve esta mañana? Todavía no me he asomado fuera, sería un verdadero fastidio que lloviera, porque tengo que ir de un lado a otro durante todo el día. No, no llueve, contestó el médico, restando importancia al asunto. Le decía que don Valerio Melito le conoce. Estaba deseando volver a verle. En realidad, dijo el tal Melito con una voz desagradablemente cavernosa, en realidad no he tenido el placer de conocerle personalmente, pero sé algo de usted que seguramente no se imagina. Quizás, respondió el comerciante con absoluta indiferencia. Trate de recordar. ¿No pasó usted hace 3 meses en su coche por la carretera del Confín Viejo? Preguntó Valerio Melito. Puede ser, contestó Schröder, puede ser perfectamente, pero no me acuerdo con pelos y señales. Bien, ¿no recuerdo entonces haber derrapado en una curva y haberse salido de la carretera? Sí, es cierto, admitió el comerciante observando gélidamente a la nueva y no deseada relación. ¿Y no es cierto que una rueda del coche salió de la carretera y el caballo no conseguía volver a encarrilarlo? Exacto, pero usted, ¿dónde estaba? Se lo diré luego, respondió Melito, prorrumpiendo en una carcajada y haciendo un guiño al doctor. Entonces usted se bajó, pero tampoco conseguía sacar el coche. Dígame, ¿no fue así? Sí, en efecto. Y sí, además llovía a cántaros. Ah, vaya, si llovía, continuó don Valerio Melito, muy satisfecho. Y mientras usted penaba, ¿no se acercó un tipo curioso, un hombre altísimo, con la cara completamente negra? Eh, Ahora no recuerdo bien, interrumpió Schröder. Perdone, doctor, pero
¿Tengo que estar mucho más tiempo con estas sanguijuelas? Ya están hinchadas como sapos, no aguanto más y además le he dicho que tengo muchas cosas que hacer. Solo unos minutos más, le exhortó el médico. Un poco de paciencia, querido Schröder. Después se sentirá como nuevo, ya lo verá. No son ni siquiera las 10, diantre. Tiene usted tiempo de sobra. No era un hombre alto con la cara completa negramente negra y un extraño sombrero de copa, insistió don Valerio Melito. ¿Y no llevaba una especie de campanilla? ¿No recuerda que no cesaba de tocarla? Vale, sí, lo recuerdo, respondió descortésmente Schröder. Perdone, ¿a dónde quiere ir a parar? A ningún sitio, contestó Melito. Solo era para decirle que ya le conocía a usted y que tengo muy buena memoria. Por desgracia, aquel día estaba lejos, al otro lado de un foso. Estaba al menos a 500 metros de distancia. Estaba debajo de un árbol para resguardarme de la lluvia y pude verlo todo. ¿Y quién era entonces aquel hombre?, preguntó Schröder con aspereza, como dando a entender que si Melito tenía algo que decir, era mejor que lo dijera pronto. Pues no sé quién era exactamente, lo vi de lejos. ¿Y usted quién cree que era? No sé, debía ser un pobre desgraciado, respondió el comerciante. Podría ser un sordomudo. Cuando le rogué que viniera a ayudarme, se puso a murmurar, no entendí una sola palabra de lo que dijo. Y entonces usted fue a su encuentro y él retrocedió, pero usted le cogió por un brazo y le obligó a empujar el coche con usted. ¿No fue así? Diga la verdad. ¿Y eso qué tiene que ver?, rebatió Schröder con desconfianza. No le hice ningún daño, por el amor de Dios. Al contrario, después le di 2 liras. ¿Ha oído?, susurró Melito en voz baja al médico. Después, alzando más la voz, se volvió hacia el comerciante. Por supuesto que no le hizo ningún daño, pero reconocerá usted que lo vi todo. No tiene por qué agitarse, querido Schröder, dijo el médico en ese momento, viendo oscurecerse el rostro del comerciante. El bueno don Valerio Melito aquí presente es un bromista. Quería simplemente confundirlo. Melito se volvió al doctor asintiendo con la cabeza. En el movimiento, los bordes de la capa se entreabrieron un poco y Schröder, que lo estaba observando, empalideció. Perdone, don Valerio Melito, dijo con una voz mucho menos desenvuelta de lo normal. Usted lleva una pistola. Creo que debería haberla dejado abajo, ¿ah? Si no me equivoco, es la costumbre en estos pueblos. Dios mío, perdóneme, exclamó Melito, golpeándose con la mano la frente para expresar su desazón. No sé realmente cómo excusarme. Se me había olvidado por completo. Normalmente no la llevo, por eso la he olvidado. Parecía sincero. Sin embargo, no se quitó la pistola del cinto mientras seguía moviendo la cabeza. Y dígame, añadió sin dejar de dirigirse a Schröder, ¿qué impresión le causó a aquel pobre diablo? ¿Qué impresión me causó? Pues, ¿qué impresión me iba a causar? La de un pobre diablo, un desgraciado. ¿Y aquella campanilla? ¿Aquella cosa que no dejaba de tocar? ¿No se preguntó usted qué era? Bueno, respondió Schröder midiendo las palabras, por el presentimiento de alguna insidia. Quizás fuera un gitano. Les he visto muchas veces tocar una campanilla para atraer a la gente. Un gitano, gritó Melito, echándose a reír como si la idea le divirtiera muchísimo. ¿Creyó usted que era un gitano? ¿Qué ocurre?, preguntó Schröder ásperamente. ¿Qué significa este interrogatorio, señor Lugosi? Este asunto no me gusta para nada. Si quieren algo de mí, díganmelo a las claras. No se excite, se lo ruego, respondió el médico desconcertado. Si quieren decir que ese vagabundo sufrió un accidente y que la culpa fue mía, hablen claro, continuó el comerciante alzando cada vez más la voz. Hablen claro, señores míos. ¿Quieren ustedes decir que lo mataron? ¿Qué cosas dices?, contestó Melito, sonriendo completamente dueño de la situación. ¿Qué cosas se le ocurren? Si le he molestado, de verdad que lo lamento. El doctor me ha dicho, don Valerio, suba usted también. Allá de arriba está el caballero Schröder. Ah, lo conozco, le he dicho yo. Bien, me ha dicho él. Entonces subas también usted, se alegrará de verle. Si le he importunado, pues lo lamento mucho. El comerciante se dio cuenta de que se había dejado llevar por la ira. Al contrario, perdóneme usted por haber perdido la paciencia.
pero parecía un interrogatorio en toda regla. Si pasa algo, pues díganmelo sin rodeos. Pues bien, intervino el médico con mucha cautela. Pues bien, efectivamente hay un problemita. ¿Una denuncia?, preguntó Schröder, cada vez más seguro de sí, mientras trataba de volver a colocarse en las muñecas las sanguijuelas que se habían soltado durante el arrebato. ¿Sospechan de mí? Don Valerio Melito, dijo el médico, quizás sea mejor que hable usted. Está bien, comenzó Melito. ¿Sabía quién era aquel individuo que ayudó a sacar el coche? No, no, se lo juro. ¿Cuántas veces se lo debo repetir? No, yo le creo, dijo Melito. Solo le pregunto si pensó quién era. No, no, no lo sé. Un gitano, como le digo, o un vagabundo. No, no era un gitano. Y si lo había sido alguna vez, ya no lo era. Aquel hombre, para decírselo abiertamente, era una cosa que empezaba por L. Una cosa que empieza por L, repitió mecánicamente Schröder, buscando en la memoria mientras una sombra de aprehensión se extendía por su rostro. Sí, empezaba por L, confirmó Melito con una maliciosa sonrisa. A ver, ¿un ladrón? Preguntó el comerciante, iluminándosele el semblante por la seguridad de haberlo adivinado. Don Valerio soltó una carcajada. No, no, no un ladrón, no, 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 no. Esta sí que es buena. Tenía usted razón, doctor. El caballero Schröder es un hombre con un gran sentido del humor. En ese momento se oyó por la ventana el ruido de la lluvia. Hasta otro día, señores, dijo el comerciante de forma tajante, quitándose las dos sanguijuelas y volviéndolas a meter en el frasco. Ahora llueve. Tengo que irme si no quiero llegar tarde. Una cosa que empieza por L, insistió Melito, poniéndose él también de pie y maniobrando algo a la amplia capa. Le juro que no sé. Le juro que no sé. Las adivinanzas no son mi fuerte. Si tienen algo que decirme, decídanse. Una cosa que empieza por L. ¿Qué voy a saber? A ver, un lansquenete, tal vez, añadió en un tono de burla. Melito y el doctor se habían puesto de pie y acercado el uno al otro, apoyando la espalda a la puerta. Ninguno de los dos sonreía ya. Ni un ladrón ni un lansquenete, dijo lentamente Melito. Era un leproso. El comerciante miró a los dos hombres, pálido como un muerto. ¿Y qué pasaría si hubiera sido un leproso? Por desgracia lo era, contestó el médico, tratando de buscar refugio detrás de la espalda de don Valerio. Y ahora lo es también usted. ¡Basta!, aulló el comerciante temblando de ira. ¡Fuera de aquí! Esta clase de bromas no me gustan nada. ¡Fuera de aquí los dos! En ese momento Valerio Melito sacó fuera de la capa el cañón de la pistola. Soy el alcalde, querido señor. Cálmese, más le vale. Se va a enterar de quién soy yo, gritaba Schröder. ¿Qué quiere ahora? Melito escrutaba a Schröder, dispuesto a rechazar un eventual ataque. En ese paquete está su campanilla, respondió. Saldrá inmediatamente de aquí y la tocará sin cesar hasta que esté fuera del pueblo y luego continuará tocándola hasta que salga del reino. Yo le daré la campanilla, rebatió Schröder e intentó volver a gritar, pero la voz no le salió de la garganta. El horror de la revelación le había helado el corazón. Finalmente todo estaba claro. En la visita del día anterior, el doctor había sospechado y avisado al alcalde. El alcalde, por casualidad, le había visto 3 meses antes coger por el brazo a un leproso que estaba de paso, y ahora él, Schröder, estaba condenado. La historia de las sanguijuelas había servido únicamente para ganar tiempo. Consiguió añadir: me voy sin necesidad de que me lo ordenen, canallas. Les enseñará quién soy yo. Póngase la chaqueta, ordenó Melito con el rostro iluminado por una diabólica satisfacción. Y ahora largo de aquí inmediatamente. Pues tendrán que esperar, dijo Schröder con mucho menos humos que antes. En cuanto haya recogido mis cosas me iré, pueden estar seguros. Sus cosas deben quemarse, advirtió con una sonrisa de sarcasmo el alcalde. Cogerá la campanilla, nada más.
Pero por lo menos mis cosas personales, exclamó Schröder, hasta entonces tan satisfecho e intrépido, y suplicaba al alcalde como un niño. Me dejarán que al menos me lleve mi ropa y mi dinero, ¿no? La chaqueta, la capa y nada más. Lo otro debe ser quemado. En cuanto al coche y el caballo, ya hemos tomado medidas. ¿Cómo? ¿Qué quieren decir? Balbuceó el comerciante. El coche y el caballo han ido al fuego, tal y como dispone la ley, respondió el alcalde, disfrutando de su desesperación. No pretenderá que un leproso se pase por ahí en coche, ¿verdad? Y soltó una vulgar carcajada. Después añadió brutalmente, ¡fuera! ¡Fuera de aquí! Gritaba a Schröder. No pretenda que siga discutiendo con usted durante horas. ¡Fuera de aquí inmediatamente, granuja! Grande y grueso como era, todo el cuerpo de Schröder temblaba cuando, amenazado por el cañón de la pistola, salió de la habitación, la mandíbula caída, la mirada alelada. La campanilla, le volvió a gritar Melito sobresaltándole y le tiró a los pies el misterioso paquete que sonó a algo metálico al caer. Sácatela y cuélgatela el pescuezo, en el cuello, de ahora en adelante, siempre. Schröder se acalló con la fatiga de un viejo decrépito, recogió el paquete, desató lentamente el cordel y sacó del envoltorio una flamante campanilla de cobre nueva con el mango de madera tornado. ¡Al cuello! Le gritó Melito. Si no te das prisa, te juro que te disparo. Las manos de Schröder estaban temblando, por lo que no le era fácil cumplir la orden del alcalde. Aún así, el comerciante consiguió ponerse alrededor del cuello la correa con la campanilla, que le quedó colgando sobre el vientre y resonaba con cada movimiento. Cógela con la mano y agítala a narices. ¿Te vas a portar bien, sí o no? Un hombretón como tú. Caray, qué leproso tan apuesto, se ensañó don Valerio Melito, mientras el médico se retiraba a un rincón, aturdido por la repugnante escena. Con paso de enfermo, Schröder comenzó a bajar las escaleras. Movía la cabeza de un lado a otro como esos cretinos que se ven en las grandes avenidas. Tras bajar 2 peldaños, se volvió hacia el médico y le miró largamente a los ojos. Yo no tengo la culpa, balbuceó el doctor Lugosi. Ha sido una desgracia, una gran desgracia. Eso es todo, no ha sido mi culpa. Adelante, adelante, le incitaba mientras tanto el alcalde, como a un animal. Agita la campanilla, te digo. La gente debe saber que estás llegando. Schröder siguió bajando las escaleras. Poco después salió por la puerta de la fonda y se encaminó lentamente a través de la plaza. Decenas y decenas de personas se echaban a los lados para dejarle pasar, retrocediendo a medida que él se acercaba. La plaza era grande, larga de atravesar. Con ademán rígido agitaba ahora la campanilla, que emitía un sonido límpido y festivo. Tilín, 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 tilín. Ese es el cuento, una cosa que comienza por L, o una cosa que empieza por L, ni más ni menos, amigos. No sé si darles tiempo que se repongan, porque este cuento realmente es un golpe al plexo. Es un golpe al plexo, es una mezcla de humor negro, de crueldad indecible. Es muy impresionante, es muy impresionante. Yo cuando lo dije me dije, desde a ver, cuando lo habré leído quizás hace unos 8 años, no lo conocía. Desde que lo leí me dije, esto yo tengo que compartirlo con mis lectores, con mi gente, con mis alumnos, porque es un soberbio cuento, un soberbio cuento. Cómo cambia radicalmente la vida de aquel comerciante, el señor Schröder, de pronto se queda sin propiedades, ¿verdad? Les confiscado todo, el carro, el carruaje, ¿verdad? Los caballos, la ropa, lo que traía en la valija, es despojado de todos sus bienes,
es objeto de lo que Hegel, el filósofo, hubiera llamado la enajenación. En sentido jurídico, esto significa, la enajenación significa la desposesión, el despojamiento, de la confiscación de todos sus bienes y para ser quemados en una pira, atención. Y él queda solo con su camiseta bajo la lluvia y su saquito y la campanilla, que ahora va a ser consustancial de él y consustancial de su vida. Vamos a pasar revista algunas cosas del cuento, amigos, para disfrutarlo más. Ya asumo que se tomaron un vaso de agua, ya asumo que se repusieron de ese macabro, espantoso, pesadillesco tilín, 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 con que termina el cuento, onomatopéyicamente, porque tilín es, por supuesto, el onomatopeya de una campana, ¿verdad? De una campanita, no de una campanota, pero de una campanita, sí, como para llevarla al pescuezo, sí, claro, ¿verdad? Entonces, bueno, nos enteramos que tan pronto como llegó al pueblo de Sisto y se alojó en la posada de siempre, en la que acostumbraba pasar 2 o 3 veces al año, Cristóforo Schröder, comerciante de maneras, se metió en la cama porque no se sentía bien. Ese primer párrafo nos habla de que el protagonista es un nómada. Nos enteramos de que es nómada, ¿verdad? Es un hombre trashumante que no tiene un ancla, un eje bien establecido en su vida y que va de ciudad en ciudad vendiendo sus bienes, maderas en este caso, un comerciante de maderas. Luego nos enteramos que el doctor se llama Lugosi. Esto está también escogido por Dino Buzzati, porque Lugosi, por supuesto, es el apellido del gran actor húngaro Bela Lugosi. Bela Lugosi, su verdadero nombre era Bela Blasco, no era Lugosi, pero Lugosi se lo puso porque era de una ciudad húngara que se llamaba Lugos. Había nacido en la ciudad de Lugos, por eso la adaptó y la usó como seudónimo Bela Lugosi. Lugosi, solo el nombre Lugosi evoca el horror. Bela Lugosi fue el gran actor húngaro que en 1931 llevó a la pantalla el papel de Drácula. 1931. Ya lo había representado por todos Estados Unidos en versión teatral. Bueno, la obra de Bram Stoker, Drácula, ¿verdad? Después se hizo la adaptación al cine y Bela Lugosi interpretó a Drácula y siguió interpretando a Drácula el resto de su vida, porque lo dejaron fue tan exitoso haciendo el papel del conde Drácula que quedó typecast. La gente no lo podía ver en escena, por decir, porque ¿qué hace Drácula ahí? No podía salir en una película sobre Shakespeare, por ejemplo, o Molière, o Calderón de la Barca, o lo que fuera, porque la gente lo veía salir en escena y decía, ¿pero qué hace Drácula ahí? Se identificó a tal punto con Drácula, fue tan eficaz su personificación de Drácula, un Drácula aristocrático de la Europa central, un conde, al mismo tiempo perverso y tremendamente sofisticado. Entonces, bueno, ese es el nombre del doctor, Lugosi. Auspicia mal, ¿verdad? Auspicia mal, anuncia mal que un médico se llame Lugosi. Por lo que atañe a Valerio Melito, que es el sádico alcalde del pueblo, es un tipo abominable, es descrito como fornido, con el rostro rojizo y bastante vulgar, y sonreía insinuante. Era el tipo de miserable que disfruta ejerciendo su autoridad brutal, su autoridad despótica, amenazando, prevaliéndose de su pistola e imponiendo el orden y la ley a pura fuerza bruta, ¿verdad? Y además, sí, claro, por supuesto, un sádico, ¿verdad? Valerio Melito. Y hay cierta ironía también, cierta ironía en el nombre, porque Melito, el apellido Melito nos evoca el concepto de miel, melitus, de miel, de algo dulce, melito, melifluo, por ejemplo, o melopea, ¿verdad? Que tienen su origen en miel, algo dulce, y es viejo, era un viejo sacho, vulgar, chusco, un abusador del poder que no tenía nada de miel.
era todo lo contrario, ¿verdad? Entonces puede ser que aquí haya un poco de humor negro de parte de Dino Buzzati, ¿verdad? Muy bien, después dice el médico, se encontrará bien. A los temperamentos sanguíneos como el suyo siempre les sienta bien el tratamiento con sanguijuelas. Recuerden ustedes, amigos, que en la ciencia médica prevaleció durante mucho tiempo y aún hay quienes suscriben a esta teoría, ya la hemos mencionado, de los cuatro temperamentos de que es capaz el ser humano, que son el melancólico, el flemático, el sanguíneo y el colérico. Sí, el temperamento sanguíneo es impulsivo, es activo, es vibrante. eh, no es como el flemático es casi, se le pasea el alma por el cuerpo, ¿verdad? Entonces, sostiene el doctor que un temperamento como el del sanguíneo le cae bien el tratamiento con sanguijuelas. Muy bien, la irudoterapia, que eso es lo que significa el tratamiento con sanguijuelas, irudoterapia se ve mucho en la medicina desde siempre y hasta el día de hoy, amigos, hasta el día de hoy. Por lo menos durante 3500 años en diversos lugares del mundo ha sido practicada la irudoterapia, el uso de las sanguijuelas, para diversos propósitos. Generalmente extraer lo que se percibía como un exceso de sangre en el cuerpo. Entonces, más que una sangría, se ponía a las sanguijuelas que le sacaran a uno un poco de sangre hasta que estuvieran como sapos prestos a reventar, ¿verdad? Sí, 3500 años tiene por lo bajo esta práctica, ¿verdad? Está ya en la medicina india, en la medicina ayurvédica, se practicaba en Grecia, en Persia, en China, en la India, en Roma, en Egipto, en todos los grandes pueblos de la antigüedad. Eh, se usaba para curar en particular el reumatismo, por ejemplo, la fiebre, era un antipirético. Eh, eh, en 1884 empezó siendo usado como un anticoagulante, vean qué interesante, como un anticoagulante, algo que prevendría que en la sangre se formaran émbolos o trombos, algo que prevendría la posibilidad de flebitis o embolias de pulmones o del corazón, en fin. Eh, y todavía en 1985 hay médicos que la utilizan, ¿verdad? En un reemplazo de oreja, por ejemplo, o en cirugías reconstructivas, cuando se trata de sustituir un pedazo de piel por otro injerto de piel. En ese tipo de situaciones se utilizan las sanguijuelas todavía en el 85, ¿verdad? Han tenido un gran papel en la cirugía cosmética, ¿verdad? Tienen un efecto, las sanguijuelas, tal parece, anestésico, antibiótico, ¿verdad? Y anticoagulante. Pueden tener todo lo que ustedes quieran del mundo, amigos, que les garantizo que nunca me voy a someter a tal procedimiento médico. Y estoy seguro que ustedes, queridos lectores, tampoco. Pero sí, tenía un poder anestésico, antibiótico y anticoagulante. La porquería de la sanguijuela, pues es un anélido, es decir, un animal en forma de anillo, ¿verdad? Invertebrado, vermiforme, forma de verme, forma de gusano, con anillos, ¿verdad? Es por supuesto hematófago, ¿verdad? Come sangre y se adhiere a la piel con ventosas. Esas ventosas son la boca, el ano y una serie de ventosas que se adhieren a la piel y chupan, succionan la sangre. Sí, eso es la irudoterapia, la irudocultura. Eh, y al pobrecito le pusieron 3 sanguijuelas, al pobrecito de Schröder. Pero les repito, es un procedimiento que se usa en algunos países del mundo al día de hoy. Al día de hoy se usa. Habría que consultar con un médico. Yo no tengo la competencia para hacerlo. Habría que consultar. Estoy seguro que cualquier médico hoy en día va a decir que es un tratamiento anacrónico, obsoleto y que ya hay 1000 cosas mejores.
No me cabe duda que esa va a ser la respuesta. Pero lo que quisiera saber yo es por qué hay lugares en los que se sigue creyendo con tanta fe en los poderes curativos de las sanguijuelas, en esas propiedades, como dije, analgésicas, antibióticas y anticoagulantes, entre otras propiedades, ¿verdad? Forman parte de la medicina arcaica, por el amor de Dios, ¿verdad? Pero hay gente que la sigue usando, y esto hasta el día de hoy. Muy bien. Hasta el pobre doctor Lugosi dice, por favor, hágalo usted mismo, refiriéndose a ponerse las sanguijuelas. ¿Qué quiere que le diga? Hace 20 años que ejerzo mi profesión y nunca he sido capaz de cogerlas con la mano. Hasta un profesional de la medicina como Lugosi tiene reservas en coger los bichos con la mano, ¿verdad? El extraño visitante, Valerio Melitus, nos es descrito con su amplia capa. Sí, una amplia capa. El que entra con una amplia capa ya viene ocultando algo, ¿verdad? Esa amplia capa significa que viene con algo secreto, con algo que necesita invisibilizar, que no puede ser mostrado prima facie, ¿verdad? Eh, Dice, Schröder se dio cuenta con una vaga sensación de malestar de que el hombre se había sentado casi en el umbral de la puerta como si quisiera estar lejos de él. Carambas, ni que tuviera el coronavirus, ¿verdad? Entonces Valerio Melitus se sentó lejos de él y en el umbral de la puerta. Atención, así le bloquea la salida. Es muy importante, ya en este momento tiene Schröder la salida bloqueada y por un hombre muy corpulento y está lejos de él, ¿verdad? Y ya cuando Schröder se sienta, dice Bussati, con los brazos abandonados encima del colchón, las palmas vueltas hacia arriba mientras las sanguijuelas le succionaban las muñecas, ya tenemos la impresión de que Schröder está entregado. Ya ahí tenemos la impresión de que está vencido, con las palmas hacia arriba, las manos descubiertas y los bichos pegados a las muñecas. Ya es un hombre vencido en cierto modo. Luego, en realidad, dijo el tal Melito con una voz desagradablemente cavernosa, en realidad no he tenido el placer de conocerlo personalmente, pero sé algo de usted que seguramente no se imagina. Qué interesante cómo se expresa este Valerio Melito, cómo va extorsionando la verdad de Schröder. No le venimos por esto y esto y esto. No, lo somete a un tortuoso interrogatorio inhumano, cruel, innecesario para atormentarlo. Es un sádico y un ejecutor, ¿verdad? Un sádico. La manera en que trata a Schröder es incalificable, ¿verdad? Eh, Muy bien. Entonces, dice más adelante, puede ser, contestó Schröder, puede ser perfectamente, pero no me acuerdo con pelos y señales. Bien, ¿no recuerda entonces haber derrapado en una curva y haberse salido de la carretera? Y comienzas a hablar entonces de la carroza y de los caballos. A todo esto, amigos, a todo esto, vean que Dino Buzzati no ha introducido noción ninguna del tiempo en que esto sucede. No nos está diciendo sucedió en el año 1940 o 70 o en la Edad Media, no nos dice nada. Pero aquí tenemos un indicio. El comerciante de madera Schröder se desplazaba en un carruaje con caballos. Entonces estamos hablando posiblemente de una época previa a la Revolución Industrial, posiblemente previa al tren, posiblemente previa de seguro no es el siglo XX, ¿verdad? No nos dice que haya llegado en un Lamborghini último modelo descapotable, no. Nos está hablando de coche tirado por caballos. Ahí tenemos ya una indicación de por qué momento histórico estamos, o que por lo menos no estamos en el siglo XX de seguro, ¿verdad? Se lo diré luego, respondió Melito, prorrumpiendo en una carcajada y haciendo un guiño al doctor. Sí, hay una complicidad entre Valerio Melito y el doctor. El doctor es menos perverso, lo conoce desde hace tiempo a Schröder, es su paciente personal y es un poco más compasivo con él. Pero Valerio Melito es detestable.
Por fin nos dice Schröder, perdone doctor, pero tengo que estar mucho más tiempo con estas sanguijuelas, ya están hinchadas como sapos, no aguanto más. ¡Qué horror! Si hay un bicho que me inspira más miedo que las sanguijuelas son los sapos o batracios o anfibios de toda naturaleza. Me molestan muchas esas criaturas, me molestan, me molestan. Me producen una fobia terrible. Así que imaginarme esas sanguijuelas hinchadas como sapos, sapos tumescentes, sapos con sus verrugas, sus pústulas ya hinchados como se ponen cuando van a atacar, cuando van a parearse, cuando están furibundos. Los he visto. Me mataron un par de perritos en mi niñez y por supuesto que los detesto desde entonces. Bueno, cierro mi pequeña efeméride personal, mi pequeña regreso a la infancia prustiano y seguimos adelante. No era un hombre alto, con la cara completamente negra y un extraño sombrero de copa, insistía don Valerio. Vean aquí que la interrogación es un verdadero acoso, es un hostigamiento, es un hostigamiento. Él estaba a 500 metros, pero vio claramente que era un hombre muy alto, vestido de negro, con capa, en medio de la lluvia, que se acercó a ayudarlo a sacar la carreta porque la rueda se había roto, la rueda del coche de caballos, ¿verdad? Eh, entonces, Valerio Melito lo vio todo, tal parece, ¿verdad? Incluso añade, y entonces, se refiere a Schröder, usted fue a su encuentro y él retrocedió, pero usted le cogió por un brazo y le obligó a empujar el coche con usted. ¿No fue así? Diga la verdad. Ya ahí Valerio Melito está actuando como el más vulgar de los jueces, como un juez tonante, ¿verdad? Es ya la extorsión de la verdad. Está hablando como, con el tono de un inquisidor, asumiendo que el otro estuviera mintiendo. Cuando a uno le dicen diga la verdad, se asume, se presume, se supone que uno está mintiendo, que tiene que rectificarse y ahora sí, diga la verdad, no mienta más. Es el mensaje implícito en la expresión diga la verdad, ¿verdad? Hay en todo esto una sensación de amenaza. En todo este cuento, sobre todo el cuento, este extenso interrogatorio de Valerio Melito sobre el pobre de Schröder va creando un clima de amenaza. Este sentimiento de amenaza, de nuevo, es muy kafkiano, de nuevo, es muy beckettiano, y voy a añadir algo más. Es muy propio a Harold Pinter, al famoso dramaturgo inglés Harold Pinter, que fue premio Nobel de literatura y con toda justicia, que cultivaba él las llamaba comedias, yo nunca sentí que fueran comedias, de hecho él las llamaba threat comedies, comedias de amenaza. Yo nunca las versiones que he visto de Pinter, y son muchas, no me hicieron, nunca me hicieron reír en lo absoluto. La fiesta de cumpleaños, el regreso a casa, el caretaker, The Collector, todo lo que he visto de Pinter, el servidor inútil, todas las comedias, entre comillas, que he visto de Harold Pinter, están atravesadas por un profundo sentimiento de amenaza. La gente se mira una a la otra, interactúa de una manera amenazante. Siempre nos sentimos al borde de una explosión de dolor, de un asesinato. No suele haberlos, aunque ocasionalmente sí, pero, pero siempre hay un personaje que está hostigando, que está aplastando psicológicamente al otro. Y de nuevo, la palabra clave es amenaza. Ver una obra de Harold Pinter, y se los recomiendo con todas las fuerzas de mi alma, amigos. Qué inmenso dramaturgo era Harold Pinter. Murió hace no mucho, hace no mucho. Búsquenlas. Hay buenas versiones que se pueden encontrar en YouTube. Eh, y busquen, por ejemplo, The Collection, la colección, por ejemplo, que tiene a Laurence Olivier,
Alan Bates, está también mm, Malcolm McDowell, el de la Naranja Mecánica, y esta mujer bellísima, eh, Helen Mirren. Helen Mirren muy jovencita. Esos son los cuatro. Helen Mirren, Malcolm McDowell, Laurence Olivier y Alan Bates. Vean esa, The Collector se llama. No, The Collection, la colección. Véanla para que entiendan a qué me refiero. Y con ese sentimiento también muy propio al hombre, al ser humano del siglo XX y del siglo XXI, de estar siempre bajo una amenaza. Siempre hay una amenaza en el ambiente y es la amenaza que nosotros mismos, seres humanos, nos creamos contra nosotros mismos. Y todo esto es muy Harold Pinter, pero antes de Harold Pinter, ¿verdad? Avant la lettre, siempre que Bussati es anterior a Harold Pinter. Eh, entonces, Valerio Melito, bueno, no se quitó la pistola del cinto mientras seguía moviendo la cabeza. Entonces, a pesar de que el otro le dijo, no debería andar pistola en este cuarto, no se desprende de la pistola. Ahí se la deja, ¿verdad? Y aquella campanilla, aquella cosa que no dejaba de tocar, no se preguntó usted qué era, le pregunta Valerio Melito a Schröder. Pues sí, una campanilla, pues no, Schröder no sabe qué era, pues, conjeturó que tal vez sería un gitano o algún vagabundo o tendría alguna cosa que haría tilín tilín, alguna cosa en los bolsillos, piezas de moneda, no sé, como, no pensó jamás pensó que se tratase de un leproso, ¿verdad? Aquel hombre, para decírselo abiertamente, era una cosa que empezaba por L, le dice de pronto Valerio Melito a Schröder. Caramba, vean qué manera de ponerlo, qué crueldad más refinada, qué crueldad tan perversa. Aquella cosa que sí, que sonaba y sí, aquella cosa, aquel hombre, no dice era hombre, lo define como una cosa, ya el ser humano objetivado, cosificado, ¿verdad? Era una cosa que empezaba por L. Sí, la respuesta era leproso, ¿verdad? El otro había propuesto diversas posibilidades. Había propuesto que fuese un ladrón, entre otras, ¿verdad? Entonces ahora le plantean ya la adivinanza, una cosa que empezaba por L. Y por supuesto Schröder piensa en un ladrón y genera una catarata de carcajadas procaces, obscenas de parte de Valerio Melito, ¿verdad? Afuera el ruido de la lluvia arrecia más y más. Esa lluvia es importante, crea una atmósfera, crea un clima, añade opresión a la escena, hace sentir que aquel hombre cuando salga despojado de todo, lo va a recibir un aguacero en plena cara. Y así va a tener que seguir a pie su camino a través del mundo, ¿verdad? Hasta salir del reino, dice en un momento el cuento. Eso es muy importante. Estamos en tiempos de los reinos, el reino de Castilla o de León o de lo que fuese, ¿verdad? Estamos hablando, al hablar de reino, y ya sabemos que hay un coche de caballos, ya podemos entender que este cuento podría perfectamente estar ambientado en la Edad Media. Esto podría ser la Edad Media, o podría ser el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Hasta ahí podría ser cualquier momento, pero definitivamente no es el siglo XX, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Esa pista de salir del reino es muy importante para ubicar temporalmente, históricamente el cuento, ¿verdad? Le juro que no lo sé, las adivinanzas no son mi fuerte, dice el pobre de Schröder. Si tienen algo que decirme, decídanse. Una cosa que empieza por L. Un lansquenete, dice. Lansquenete es una palabra muy rara. Viene del alemán Landsknecht. Landsknecht era una especie de miembro de infantería. Era en realidad un siervo de la gleba, otro pista que nos manda la Edad Media,
un siervo de la gleba, un campesino que no tenía nada y que se enrolaba en la milicia para ganarse un poquito de pan. Se hacía soldado, ¿verdad? Se convertía en miliciano. Lo único que tenía como arma era su pica, generalmente, su pica con la que labraba la tierra. Entonces se metía a los ejércitos que recoltaban, así pasaban reclutando hombres, ¿verdad? Y entonces eso era un lansquenete, un lansknecht, eh, un soldado improvisado, ¿verdad? Un siervo de la gleba que con su pica se suma a un movimiento guerrero, a una armada, a un ejército. Entonces, claro, ya habló de ladrón, ahora habló de lansquenete, y se sigue muriendo de risa a sus expensas el repulsivo Valerio Melito, ¿verdad? Ni un ladrón, ni un lansquenete, dijo lentamente Melito, era un leproso. Y con esa palabra llegamos al punto de, ya hemos hablado de este término, es una palabra compleja, anagnórisis. La anagnórisis es el momento en que un héroe, típicamente en una tragedia griega, el término de Aristóteles, Aristóteles, gran estudioso de la tragedia griega, fue el que lo acuñó, el que lo creó. La, la anagnórisis es el momento en que el héroe trágico toma conciencia de su situación y eso lo obliga a revisar todo el pasado de su vida y a cambiar su futuro radicalmente. Es Edipo descubriendo de pronto que mató a su padre Laertes, que desposó a su madre Yocasta, que vivió con ella y que tuvo con ellas 3 hijos y que decide arrancarse los ojos y ir a caminar mendicando por los caminos por fuera de Tebas, ¿verdad? De la que fue rey, ¿verdad? Entonces, la anagnórisis es ese punto de inflexión, ese dramático punto en el cual uno relee todo su pasado, reinterpreta todo su pasado y descubre todo cuanto en él hubo de falso, incorrecto, indebido, errático, en fin, todas esas cosas. Y por supuesto significa un cambio hacia el futuro dramático. Bueno, cuando le dicen era un leproso, esa es la anagnórisis dolorosísima del pobre de Schröder. Póngase la chaqueta, ordenó Melito, con el rostro iluminado por una diabólica satisfacción. Ya aquí Busati ni siquiera pretende cosmetizar y disfrazar a Valerio Melito. Es un ser abiertamente satánico. Satánico, es Mefistófeles. Es la visita. Pobre Schröder recibió la visita de Mefistófeles mismo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Pero qué quieren decir?, balbuceó el comerciante. El coche y el caballo han ido al fuego, tal y como dispone la ley, respondió el alcalde, disfrutando de su desesperación. De nuevo, el sádico de Malirme, disfrutando de ver cada reacción de su pobre, jugando con él como un gato con el ratón, como un pobre títere destartalado, haciéndolo para un lado, para el otro, haciendo lo que le daba la gana, disfrutando de verlo sufrir. Pero bueno, ahí tenemos una vez más, sí, el caballo y, el coche se fueron al fuego. El fuego, en primer lugar, una vez más, una confirmación de que aquí estamos en tiempos arcaicos, posiblemente en la Edad Media, y el fuego que opera no solamente para desinfectar el carro y el caballo, sino como una especie de acto de purificación en el sentido religioso de la palabra. Puesto que la lepra era una cosa satánica, el fuego obraba a 2 niveles para destruir el bacilo de la lepra, claro, pero también como una especie de purificación de lo que era percibido como una maldición satánica, era padecer de esa enfermedad. Schröder se agachó con la fatiga de un viejo decrépito a recoger el paquete que le tiraron, que es donde venía la campanilla. Qué cosa, en cuestión de un día, Schröder se convirtió en un viejo decrépito, envejeció en esas cuantas horas. Y lo comprendemos amigos, qué angustia, qué dolor más tremendo enterarse de una cosa y de esta manera además. Cógela con la mano y agita las narices. ¿Te vas a portar bien, sí o no?
Un hombretón como tú. ¡Ja, caray, qué leproso tan apuesto! Se ensañó don Valerio, mientras el médico se retiraba a un rincón aturdido por la repugnante escena. El doctor Lugosi es un poco cobarde, ¿verdad? Ya no tuvo agallas para coger las sanguijuelas con sus propias manos. Aquí se retira para no ver el dolor de su paciente Schröder, no interviene para calmar a Valerio Melito, no interviene para que sea tratado con más respeto su paciente, no lo llama al orden, al alcalde, pero bueno, ¿quién podría llamarlo al orden? Sí, posiblemente era un alcalde plenipotenciario, todos los poderes, de poderes omnímodos, otra noción que nos remitiría a la Edad Media. Sí, un alcalde ahí tendría, dentro de la teocracia medieval, un alcalde tendría poderes prácticamente ilimitados. Entonces, poco es lo que podía hacer el pobre de Lugosi, ¿verdad? Movía la cabeza de un lado a otro, como esos cretinos que se ven en las grandes avenidas. Cretinos quiere decir, en este caso, locos, como loquitos que andaban sueltos, ¿verdad? Los loquitos o los tontitos que andaban sueltos, los afectos de alguna disfuncionalidad de tipo cerebral que andaban vagando en intemperie, descuidados, inatendidos por las calles. Todo esto nos hace pensar en la Edad Media. Yo no tengo la culpa, balbuceó el doctor Lugosi. Ha sido una desgracia, una gran desgracia. Ese es el disclaimer que hace el doctor Lugosi, como para desculpabilizarse, ¿verdad? Y bueno, Schröder sigue bajando las escaleras y a enfrentar su nueva vida, se ha dicho, de un posiblemente próspero, trashumante, viajero de negocios, comerciante de madera, ha pasado ahora a ser un hombre que se desplaza peatonalmente a través del reino, que debe ser vasto e inhóspito, que en la plaza esta plaza Alodaquírico, justamente la gente se corre en carrera para dejarle lugar para no estar cerca de él, y que él llevaba con ademán rígido agitando la campanilla, y todavía tiene Buzzati la crueldad de especificar el tipo de sonido que emitía la campanilla, que nos lo describe como límpido y festivo. Caramba, qué crueldad. ¿Se dan ustedes cuenta aquí la antinomia? Se está viviendo una tragedia de magnitud existencial que va a cambiar radicalmente la vida de un hombre, que lo condena a la miseria, a la soledad, a la marginación, al aislamiento, a la incomprensión, le cambia totalmente su guión vital, y sin embargo Buzzati describe el sonidito de la campana como festivo. Esa antinomia entre lo festivo y el horror de lo que está viviendo Schroeder es cruel de parte de Buzzati incluso. Y terminar con tilín, 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 tilín. Es un refinamiento en la perversidad que es realmente, pone los pelos de punta, pone los pelos de punta. Bueno, amigos, la lepra ha inspirado no poca literatura, ¿verdad? Eh, por supuesto, la lepra es una enfermedad crónica, es el bacilo de Hansen, ¿verdad? Eh, el Microbacterium leprae, como fue nombrado en 1874, descubierto y así nombrado por el noruego Gerhard Amauer eh, Arinsen. Muy bien, lo que hace es afectar el sistema nervioso periférico, afecta las mucosas, afecta la piel, afecta las vías respiratorias, los ojos, los huesos, los testículos, en fin, todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Produce deformidad en sus peores manifestaciones, produce discapacidad, produce ceguera si se descuida, ¿verdad? Por supuesto. Eh, el santo patrono de leprosos es San Lázaro, lo cual lo podemos comprender, ¿verdad? Lo podemos comprender. Eh, eh, es una enfermedad, la lepra, que existe en el mundo por lo menos desde hace 4000 años.
desde hace 4 milenios. Hay tumbas descubiertas en la India y en Egipto, sobre todo en la India, donde el hombre era recubierto por un montón de ceniza y envuelto en unas mantas especiales y enterrado como en el centro de un círculo lleno de piedras, como de una bóveda de piedras redonda, y sobre eso se le tiraba tierra, como una manera de esfondarlo lo más posible en la tierra y ocultarlo lo más posible para que su enfermedad no resurgiera nunca. Y se han encontrado este tipo de túmulos fúnebres en la India y en Egipto tan atrás como hace 4.000 años. Entonces, es una enfermedad que ha formado parte de la historia de la humanidad, dolorosamente. En la Edad Media sí, a los leprosos se les podía poner dos cosas: fuera una campanilla colgando del cuello, fueran unas tablillas de madera que tenían que golpear duro, duro, golpear las tablillas cada vez que llegaban a algún lugar para que la gente se quitara, ¿verdad? Eh, Existe un Día Mundial de la Lepra, amigos, es el 26 de enero, lo crean ustedes o no, y se observa, es importante. En 1973 se creó la vacuna, por fin, contra la lepra. La creó un gran médico venezolano, Jacinto Convit García, en 1973 una vacuna, y en 1987 ya la que sería como la medicina definitiva, porque anteriormente los tratamientos que se aplicaron no eran completamente eficaces. Eh, hoy en día la lepra existe. No es la enfermedad devastadora ni suscita el terror que suscita el coronavirus, por ejemplo. Yo he visto gente leprosa, he interactuado con gente leprosa y de la peor variedad de lepra, porque hay dos tipos, ¿verdad? La lepra tuberculoide, que produce manchas blancas en el cuerpo, manchas hiperestésicas, es decir, hipersensibles que duelen, o que son luego anestésicas, que ya de hecho no siente. El paciente pierde la sensibilidad en esas manchas blancas. Pero está la otra, la lepra lepromatosa. Esa produce nódulos, pelotas, especies de enormes verrugas, lo que se llaman lepromas o pápulas. Y la cara se llena de pelotas. Es lo que se llama la facies leonina, la cara de león, así la han llamado, la cara de león. Esa es la lepra lepromatosa. He conocido gente aquí en Costa Rica con casos de lepra lepromatosa. En 1930 surgió un muy buen medicamento, una sulfona que se llamaba Dapsona, que la fabricaron los alemanes y llegó a Costa Rica y acabó con la vasta mayoría de la lepra, pero la enfermedad no tenía, repito, no tuvo una cura definitiva y una vacuna definitiva hasta 1973 y 1978, con este gran doctor venezolano. Bien merece que repitamos su nombre: Jacinto Convit García. Muy bueno. ¿En qué países hoy en día existe la lepra? No en Costa Rica, que aparecen 10 casos de lepra al año. Eso es lo que tenemos nosotros. Y no es poco, atención, para estar hablando de una enfermedad, de una enfermedad bíblica, de una enfermedad que se remonta al origen de los tiempos. Que tengamos todavía 10 leprosos y 10 infectados de lepra al año es mucho, realmente. Los países donde hay más lepra en el mundo hoy en día son Brasil, China, Egipto, España, lo crean o no, la India, Japón, Liberia, México, Nepal, la República Dominicana, Rumania, eh, Somalia, Tanzania y Vietnam. En España existió hasta el 1909 el famoso leprosarios, los famosos lazaretos, como los llamaban. La Organización Mundial de la Salud en 1995 determinó que había todavía 3 millones
de personas discapacitadas por la lepra, es decir, reducidas a la incapacidad, ya completamente disfuncionales en sociedad. Y esto en 1995, y es la Organización Mundial de la Salud. Muchas veces fue confundida la lepra por ciertos rasgos comunes, eh, epidérmicos, digamos, fue confundida con la sífilis. Ese fue un error médico que se cometió mucho, infortunadamente, porque el tratamiento para una no tenía nada que ver con el tratamiento para la otra. Era confundida con la sífilis que en su fase terciaria sí producía algunas llagas y ulceraciones que podían hacer pensar en la lepra. En España fue famoso en Alicante el sanatorio de Fontilla, por ejemplo. El país que tiene más lepra en el mundo hoy en día es la India, le sigue Brasil y en tercer lugar Birmania. Eh, es, um, es terrible, no estamos todavía, no estamos por encima del contagio de la lepra. Pero la enfermedad nunca fue tan ferozmente contagiosa como la gente cree. Ahí hay mucho de mitología y de error. En realidad, para que la lepra se contamine, para que pase, para que sea transmitida, es necesario una persona, porque el leproso no elimina, no suelta en el aire tantos bacilos como la gente cree, ¿verdad? Entonces tiene que haber una persona con una enfermedad una manifestación muy aguda, muy contagiosa de la enfermedad, que conviva durante años con una persona posiblemente susceptible a ese bacilo, posiblemente inmunosupresa, con un sistema inmunológico comprometido o debilitado. Y en ese caso, en ese difícil de concebir caso, habría contagio. Pero está claro que durante mucho tiempo se sobreestimó la, 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 la viralidad, estoy hablando mal porque la lepra no es un virus, pero la virulencia en el sentido de su capacidad de transmisión, de contaminación, eh, no era para tanto, no era para tanto. Sí, la lepra produce lesiones cutáneas muy severas, ¿verdad? Produce la pérdida de sensibilidad en la piel, sensibilidad ante el calor, sensibilidad al tacto, ¿verdad? Lesiones que no sanan por todas partes, debilidad muscular, entumecimiento, sí, debilidad en los brazos, en las piernas, en los pies, en las manos, pérdida de sensibilidad, sobre todo, una especie sí, de anestesia, digámoslo así, de ausencia de sensación, de aestesia. Eh, Como les decía, puede ser lepra tuberculoide, que lo que produce son las manchitas, ya las describimos, hiperestésicas al principio, anestésicas después, o la lepra lepromatosa, que es la que es más impresionante a la vista, y esas son las personas que yo he conocido. Eh, en nuestra literatura costarricense, la lepra tiene un referente muy claro, que es el famoso cuento de don Carlos Salazar Herrera, El Calabazo. Así se titula, El Calabazo, forma parte de los cuentos de Angustias y Paisajes, el cuento de Tito Sandí y su esposa Zoila, ¿verdad? Que Tito Sandí desaparece largo rato de la casa, muchos años, y luego viene un emisario de Tito Sandí a contarle a la esposa lo que sucedió con él. No les quiero contar el desenlace para que lo lean. Es bellísimo el cuento, de los más bellos. Con los cuentos de don Carlos Salazar Herrera es muy difícil decir, este es el mejor, este, no, todos son mejores, todos son el mejor, todos son bellos, por una razón o por otra. Pero sí, el calabazo es particularmente conmovedor, tiene que ver con la lepra, por supuesto. Y repito, Costa Rica todavía no es un país libre de la lepra. 10 casos al año es considerable, ¿verdad? Durante mucho tiempo hubo un leprosario en Costa Rica que quedaba en Curridabat, estamos hablando del siglo antepasado. El primer caso de lepra en Costa Rica data del siglo XVII
Es muy posible que se tratase de una enfermedad exógena, de una enfermedad traída de afuera, porque no hay evidencia, no hay indicio de que nuestras poblaciones autóctonas padeciesen de la lepra, mientras que sí lo hubo, la hubo siempre en Europa, en el Medio Oriente, en Asia, en África, etcétera. Me parece que es algo que nos trajeron. El primer caso bien documentado data del siglo XVII, una mujer eh, que vivía por el lado de Cartago, por cierto. Tuvimos un sanatorio para leprosos en Curridabat y después en Tirraces, en 1807, se fundó el llamado Sanatorio de las Mercedes. Repito, en Tirraces, ¿verdad? Tirraces se llama Tirraces allá no los hay, pero los había en aquella época unos árboles, se llamaban árboles de tirra, bueno, por eso se llamaba Tirraces, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, en Plaza Víquez, antes de llamarse Plaza Víquez y que se hiciera la Plaza Víquez, había un bosquecito de un árbol que se llamaba Purrujal, ¿verdad? Y esa zona se conocía como Purrujal. Cuando se hizo la Plaza Víquez, ya troncharon, deforestaron todos los purrujales y se quedó convertida en Plaza Víquez. Nadie sabe que esa zona se llamaba Purrujal, por los árboles. Los purrujales eran hermosos árboles, verdes todo el año y frondosos, hermosos árboles, pero bueno, tenemos ahora Plaza Víquez en lugar de Purrujal. Tirraces también se llamaba Tirraces por el árbol de tirra. Este, y allá en el año 1807 se fundó en Tirraces el Sanatorio de las Mercedes. Se fundó en Tirraces porque en 1807 Tirraces era, con respecto a San José, un pueblo lejanísimo, lejanísimo, remotísimo al que nadie llegaba. Lo que habría era un trillo de polvo y de tierra entre cafetales, con fincas, con chanchos y gallinas, y San José terminaba básicamente, cielo santo, tal vez llegaría a Plaza Víquez a lo sumo, no sé cuáles sean los límites urbanos, pero imagínense ustedes que fue puesto en Tirraces porque Tirraces se consideraba seguro por lo lejano que quedaba de San José de Costa Rica. Y entonces sí, el sanatorio de las Mercedes lo atendían unas monjitas de la caridad, quedaba a la par de un cementerio abandonado y sigue el cementerio abandonado ahí. Tuve la curiosidad de ir a ver. Ya ese sanatorio de Tirraces, el sanatorio de las Mercedes, se convirtió en el 2006 en un colegio. Ahora es una institución de enseñanza, es un colegio, de lo cual me felicito y qué dicha que haya quedado atrás todo ese horror. Allá en los 70s, el gobierno tomó la decisión de cerrar el leprosario o sanatorio o lazareto de las Mercedes. Quedaban todavía 36 pacientes leprosos, se les dio 1,000 colones a cada uno y a los que no se podían por valer para sí mismos les dieron una silla de ruedas y los pusieron en la calle. Ahora sí, señores, vayan ustedes a valerse como puedan, porque esto ya no va a ser más un sanatorio. Entonces, los que estaban totalmente discapacitados, silla de ruedas y 1,000 pesos para cada uno. Entonces, lo que queda hoy en lo que fue el sanatorio de las Mercedes es un colegio fundado en el 2006. El cementerio abandonado queda a la par. Habrá de ser, debe haber sido una visión espeluznante en aquella época, abandonada, aislada, cuando Tirraces, repito, era una cosa completamente marginal. Eh, eh, Ver ese leprosario por un lado y el cementerio abandonado a la par, porque también me interné. Es muy triste un cementerio abandonado. Un cementerio bien mantenidito puede ser reconfortante y muy hermoso. Muy hermoso. Yo de las cosas más bellas que he visto en mi vida han sido cementerios. Y no hay en ello ninguna necrofilia,
porque yo no voy al cementerio a buscar la muerte, ni a buscar a los muertos, que sé que reposan confortablemente bajo mis pies y bajo sus lápidas. Voy por ver el arte estatuario, escultórico y la infinita cantidad de diseños, de tumbas, de bóvedas, de sepulcros, de ¿verdad? De lápidas, de cruces, de estatuas, de insignias, de epitafios, las letras que se usan en los epitafios. En Francia, en Europa en general, pasear por los cementerios es como pasear por un museo. Pero es que no es broma, amigos, es como pasear por un museo. Cada tumba es más bella que la anterior. Entonces se aprende mucho de escultura, de estatua, de estilos. Algunas tumbas son art déco, pueden ustedes imaginárselo. Art déco para algunas tumbas, otras son perfectamente góticas y pareciera que va a salir Drácula de ahí en cualquier momento. Pero esa variedad es extraordinaria y bellísima, bellísima. Eh, el cementerio más horrible que he visto en mi vida, el de Houston, donde viví durante muchos años, era simplemente una sucesión monótona, monocorde, espantosa de lápidas todas blancas y en fila, en maniática fila. No, no había caminitos entre las tumbas, no había senderos, no había la posibilidad de trazarse caminos, no había árboles, no había cipreses, que son tradicionalmente los árboles que se siembran en los cementerios. El ciprés es un símbolo de muerte. Es un árbol que es un símbolo de muerte, el ciprés. El sauce también. No, no había nada. Un cementerio tan estéril, tan seco, tan monótono, bueno, como tantas cosas gringas que hay, ¿verdad? Pero, pero sí, sí, los cementerios son museos ad hoc. Nuestro cementerio general en San José, Costa Rica, tiene una sección, por lo menos, una sección, uno de sus cuadrantes es notable. Es notable y debería estar no bajo la supervisión de una municipalidad, sino de nuestra red de museos, de nuestro sistema de museos, porque ahí hay suficiente belleza, de nuevo, escultórica, estatuaria, etcétera, como para que eso sea preservado, que sea cuidado, que pastoreen esas tumbas. Son patrimonio nacional, son patrimoniales y las hay muy hermosas. Un poquito, ¿verdad? No, 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 no mucho. Después lo que único que vemos son, ¿verdad? Cajones blancos pintados y lápidas chatas que no dicen nada. Pero los museos pueden, de nuevo, dejo por fuera toda necrofilia. Yo no voy al museo en busca de muerte, voy en busca de vida. En busca de ese prodigio que es la vida bajo la forma del arte y de la bella forma, brotando de la muerte. Una de las tesis más importantes sobre la desconfianza que deben suscitar los sinónimos. La gente dice sinónimos, bueno, dos palabras sinónimas. La verdad es que la sinonimia es una ilusión lingüística. La sinonimia es una cosa que realmente no existe. No hay dos palabras que significan lo mismo, sí, sí, claro, hay palabras que significan lo mismo, que designen lo mismo, que hagan un signo hacia lo mismo, sí, pero que denoten, que connoten y que evoquen lo mismo, no, no hay dos iguales. Les pongo un ejemplo. En inglés, para cementerio tenemos dos palabras. Cemetery, cemetery, que significa un montón de cemento, cementerio, un montón de cemento, punto. Cemetery, pero tenemos también graveyard. Graveyard significa jardín de tumbas. Vean que siendo sinónimas, ambas palabras evocan realidades radicalmente diferentes. La noción de un jardín de tumbas planta la vida en el seno mismo de la muerte. Entonces las tumbas son como flores. Las tumbas son como flores un poco curiosas que brotan de la tierra. Graveyard, jardín de tumbas.
cuán diferente el impacto psicológico, cuán diferente la connotación, la denotación, la evocación, la resonancia, cuán diferentes las asociaciones de palabras y de términos que nos propone Graveyard con respecto a Cemetery. Graveyard es bello, es bello. Es la noción de que un cementerio es un jardín, es bien que mal un jardín, y puede ser pastoreado, irrigado y cuidado como un jardín, eh, con hermosas excrescencias pétreas, que son las tumbas a guisa de flores, y flores de verdad puestas en sus potecitos, en fin, sus arboledas, sus cosas, ¿verdad? Todo depende de lo que hagamos con un cementerio. Lo que quiero decir es que no todos los cementerios tienen que ser una cosa abominable, deprimente y terrorífica, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que nos enseña Dino Buzzati. Me, me permite al final esta pequeña digresión, excursión en la historia de la lepra, sobre todo en nuestro país, lo que la lepra había significado, lo que ha significado el mundo, en qué medida ha marcado la literatura de todos los países y bueno, y qué gran cuentista es Dino Buzzati. Volvemos a la vieja pregunta de Julio Cortázar, ¿verdad? ¿Este cuento nos gana por decisión o por nocaut? ¿Nos gana por acumulación de puntos en las tarjetas al final de los 12 asaltos o nos gana por nocaut? Yo diría que es un tremendo nocaut, tremendo, y cuesta reponerse de este cuento. Y qué cosa, ¿verdad? Qué perversidad el título, ponerle una cosa que empieza por L, ¿verdad? Como una, repito, como una adivinanza infantil, como un jueguito inocuo y divertido. Hay ahí una sangrante ironía, una perversa ironía de parte también de Dino Buzzati, pero eso hace fascinante su cuento. Una cosa que empieza por él, adivinen, adivina, adivinador, ¿verdad? No está uno sospechando que el cuento, a juzgar por ese título, vaya a ser tan escabroso como es, ¿verdad? Es, 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 el cuento es un understatement, queda muy corto, es muy lúdico como para permitirnos adivinar, intuir el horror de lo que se va a desarrollar ante nuestros ojos. Y ese, amigos, es el cuento de hoy que nos permitió, bueno, nos permitió un viaje hacia, bueno, hacia cosas diversas, hacia el tratamiento de las enfermedades con sanguijuelas, hacia el desarrollo de la lepra en la historia del mundo y la incidencia que ha tenido en el mundo de las letras. Bueno, ha sido un cuento de esos que abren diversos caminos. El jardín de los caminos que se bifurcan de Jorge Luis Borges, que era, como les dije, un gran admirador de Dino Buzzati. Eh, Sigo pensando que el padre de Buzzati es Kafka. Él mismo lo reconocía. Buzzati reconocía que la más grande influencia de su vida era Franz Kafka. Y sí, sí, Kafka es, creo yo, lo he pensado durante mucho tiempo, creo que es el hombre, es el escritor que mejor supo expresar lo que fue el hombre del siglo XX, lo que fue el ser humano durante el siglo XX. Una máquina de la persecución, de la paranoia, del miedo, del espionaje, la desconfianza del prójimo, la impotencia ante la sociedad y sus instituciones monolíticas, la insignificancia del individuo en un sistema, en una maquinaria que lo aplasta, como al pobre Charlotte, la máquina aquella al final de los tiempos modernos, como lo va moliendo, ¿verdad? Al principio de los tiempos modernos, más bien. Sí, no hay un escritor que haya captado mejor la esencia, el espíritu del ser humano del siglo XX que Kafka. Un ser asustado, un ser amenazado, un ser siempre en fuga, un ser huyendo de algo,
un ser impotente, un ser sin armas para enfrentar los sordos innominados, porque nunca sabemos cuáles son poderes que lo persiguen a uno. El anonimato del poder, la forma en que el poder se va disoluyendo hacia el anonimato. Ya no hay un jefe, ya no hay un verdugo. Lo que hay es un comité, una secretaría, una junta directiva, una comisión, etcétera, etcétera. Hay que estarse siempre enfrentando a instancias abstractas, nunca concretas de poder. Sí, creo que Kafka tiene el mérito de haber retratado, fue el que mejor leyó lo que fue el ser humano durante el siglo XX, fue Franz Kafka. Y Dino Buzzati es no digo que sea únicamente un buen discípulo de él, es un gran escritor por sus propios méritos, pero evidentemente que está en la línea genealógica por sus temas y su concepción de mundo, está en la línea genealógica de Kafka. Amigos, qué alegría haber estado con ustedes, qué alegría haber compartido con ustedes este ratito, este ratote de 1 hora y 35. Este, fuerte abrazo para todos, todo mi cariño, toda mi gratitud por aguantar conmigo este cuento tan terrible, pero es tan maravilloso también. Y nos vemos de nuevo, sería el lunes. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.